Lo único que debes aprender para no perder dinero con Uniswap versión 3 o con cualquier otro exchange descentralizado que esté funcionando con liquidez concentrada. Entonces, quédate hasta el final porque por primera vez voy a revelar mis dos metodologías que he desarrollado durante esos últimos 5 años que me han permitido no solamente cuidar mi capital en el largo plazo, sino que me ha permitido ser constante en el tiempo bajo este modelo de inversión. Es importante, muchachos, que puedan quedarse en esta clase hasta el final, porque no solamente mostraré las dos metodologías, sino que vamos a hacer ejercicios prácticos y hoy vamos a comprender muy bien cómo funciona la liquidez, la curva de liquidez concentrada bajo los exchanges centralizados en la versión 3. Más del 95% de las personas que hacen farming con criptomonedas en la versión 3 pierden dinero por no saber hacer los rebalances dentro de sus piscinas de liquidez o, en otras palabras, por mover malos rangos de sus piscinas cuando lo saca por el límite inferior. Entonces hoy vamos a ver cuál es la solución y cuáles son las herramientas que vamos a usar para que esto no suceda. Más importante que generar rendimientos todos los días, es más importante incluso poder cuidar nuestro capital de trabajo en el largo plazo. Y es ahí en donde la mayoría de personas que hacen farming con criptomonedas pierden su dinero, pierden su capital de trabajo, porque ante retrocesos fuertes del mercado no tienen una metodología, no tienen una estrategia, incluso no tienen herramientas que nos permitan a nosotros hacer simulaciones ante esos escenarios. Entonces, vamos a empezar por acá. Recuerden que no sé cuánto vaya a durar esta clase, pero vamos a dar toda la información. No me voy a quedar con nada realmente, pero también al final de esta clase van a poder ver cuáles son mis programas educativos, cuánto vale también la herramienta y pues para las personas que sientan el llamado de pertenecer también a la comunidad, lo van a poder hacer. Entonces, vamos a empezar, muchachos. Por acá, rebalances en Uniswap versión 3, lo único que debes aprender para no perder dinero. Entonces, ¿te imaginas generar ingresos pasivos desde casa todos los días, incluso cuando el mercado de criptomonedas baja? Normalmente las personas suelen pensar que la única manera de ganar dinero con criptomonedas es cuando el mercado está al alza y tienen miedo de hacer farming con criptomonedas, incluso en los mercados bajistas o ante correcciones del mercado. Hoy vamos a ver con estas dos metodologías que he podido desarrollar en estos últimos 5 años, que si las aplicamos correctamente, vamos a aplicar esas estrategias en cualquier tendencia del mercado. Es decir, nos va a permitir ganar comisiones todos los días, indiferentemente de cómo se comporte el mercado cripto. Entonces, antes de empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Harold Giraldo. Me conocen en redes sociales como El Quillo. Soy educador, inversionista, speaker cripto y DeFi y gestor de fondos con Uniswap y cripto. También soy experto en Uniswap. Hace 5 años manejo el protocolo. Por eso me he especializado en el mismo y he desarrollado estrategias y estas dos metodologías, la estrategia RC y RLP, que son rebalances avanzados con liquidez concentrada, no solamente dentro de Uniswap versión 3. Recuerden que esta metodología aplica si usase farming en PancakeSwap, en Orca o en cualquier otro exchange descentralizado que funcione bajo la curva de liquidez B3. Recuerden, muchachos, que también creé una calculadora de rebalances avanzado para versión 3. Muy importante, para pools de liquidez con monedas volátil y estable. Fundador de la Academia de FIPRO Club. Somos una academia de finanzas descentralizadas donde nos enfocamos en enseñar este modelo de inversión y específicamente en ingresos pasivos en exchange descentralizados. Entonces, también me conocen como El Quillo. Desde el año 2020 he estado inmerso en el fascinante mundo del farming con criptomonedas en los exchanges descentralizados. Al igual que muchos, comencé sin entender nada del todo, pero con mucha convicción, la verdad, de que este sistema podía transformar mi vida, y así lo hizo. Después de enfrentar pérdidas significativas
En el 2022, recuerden que el año 2022 fue el mercado bajista del anterior ciclo de las criptomonedas. Por ende, el mercado cripto corrigió más del 76% en Ethereum y cerca del 70% en otras criptomonedas, pero fue un año bien difícil. Realmente la versión 3 de Uniswap o de los exchanges centralizados incluso empezó en marzo del año 2021. Entonces teníamos muy poca información para realmente saber cómo era que funcionaba este modelo y apenas, incluso en pleno mercado bajista, nos dimos cuenta que no teníamos las herramientas ni las estrategias para poder seguir generando rendimientos incluso cuando el mercado bajaba. Entonces ahí fue donde realmente me sumergí en el estudio de la liquidez concentrada en Uniswap versión 3. Recuerden que aplica para cualquier otro exchange con liquidez concentrada. Y a partir de ahí he podido desarrollar mis propios modelos, estrategias y, más importante, las herramientas. Así nacieron el método RC, que llamo rebalance cero, y el método RLP, reinyección de liquidez promediada. Además, he creado una calculadora avanzada para estas estrategias, lo que nos permite hacer farming de forma profesional. Esas herramientas y estrategias no solo me ayudaron a recuperar mis pérdidas del año 2022, sino que me permiten generar ingresos de forma consistente todos los días. Incluso durante los siguientes años al mercado bajista he podido ser consistente. Y no solamente ser consistente de ganar dinero todos los días. Recuerden que incluso más importante que ganar dinero todos los días es poder que cuidemos nuestro capital en el largo plazo. Si estás listo para dejar de improvisar y empezar a generar ingresos reales con Uniswap o con cualquier otro exchange descentralizado de forma profesional y cuidar tu capital a largo plazo, estas estrategias son para ti. Ojo, aprender a hacer rebalances cuando nuestra pool se encuentra desvalorizada es lo más importante que cualquier farmer o cualquier persona que hace farming con liquidez dentro de pool de liquidez, dentro de la versión 3, dentro de los exchanges descentralizados, es lo más importante que debe de saber y comprender. Más del 95% de personas que hacen farming con liquidez concentrada pierden su dinero por no saber hacer esto. Estas métricas las he sacado mediante las mentorías personalizadas que he tenido con cada estudiante que ha pasado por la academia, y allí yo me he dado cuenta que 9 de cada 10 personas no saben hacer rebalances, o más bien no saben mover bien sus rangos de sus piscinas de liquidez cuando su capital se encuentra desvalorizado. Recuerden que cuando nuestro capital se encuentra desvalorizado es porque la moneda volátil con la cual nos encontramos haciendo farming retrocede de precio, es decir, vale menos dólares. Por ende, nuestro capital se convierte en estas piscinas de liquidez casi todo a la moneda volátil, por no decir el 100% cuando nos toca el límite inferior. Y es allí en donde las personas empiezan a hacer mal los rebalances, empiezan a mover mal sus rangos sin una estrategia adecuada y se dan cuenta que apenas el mercado vuelve a subir, pierden dinero en dólares con este modelo de inversión porque no saben hacer bien los rebalances. Entonces, muchachos, aquí es donde nace mi estrategia y nace ese término de rebalances que normalmente no suele ser muy común escuchar, que ustedes escuchen esta terminología en internet o en las redes, porque como ya saben, es una metodología que yo he podido desarrollar a lo largo de estos 5 años. Para hacer rebalances no se requiere saber nada de estas dos cosas. Es importante, muchachos, que comprendan que no necesitamos saber nada de esto. Ni análisis técnico o leer gráficos, ¿cierto? Eso no lo necesitamos. Muchas personas creen que necesitan hacer análisis técnico o que necesitan descifrar que si el precio va para arriba, que si va para abajo, o que si necesitan hacer algún análisis ahí técnico súper complejo. Pero, muchachos, esto no tiene nada que ver con hacer farming. Recuerden que el farming no es un modelo de especulación. El farming realmente se van a dar cuenta que es un juego de números. Entonces, muchachos, tener experiencia avanzada en matemáticas es otra de las cosas que normalmente las personas piensan que necesitan saber. Pero lo único que necesitan son las herramientas y que hagamos las simulaciones simples con estas herramientas. Con eso es suficiente para que ustedes aprendan a hacer los rebalances dentro de este modelo.
Entonces, como les decía, esto no es magia ni trucos, realmente es matemáticas. Y es la matemática con la cual se hacen los rebalances dentro de mi piscina de liquidez en la versión 3 de modo natural. Ya se van a dar cuenta, o los que ya hacen farming con Uniswap versión 3, se dan cuenta que su liquidez empieza a mover hacia arriba o hacia abajo según el comportamiento de la moneda volátil. Es decir, su capital se empieza a valorizar o a desvalorizar, empieza a ser volátil en el corto plazo mientras genera comisiones. Entonces, realmente detrás de eso hay un modelo matemático que lo vamos a estudiar aquí más adelante. Y en base a ese modelo que vamos a estudiar aquí más adelante, es que podemos nosotros basarnos para poder hacer las simulaciones y poder saber realmente cuál va a ser mi nuevo rango en mi nueva pool, incluso moviéndolo con el capital desvalorizado. Entonces es importante que entiendan esa parte. Entonces, de aquí nace esta frase en donde yo digo que el farming con liquidez concentrada es un juego de números en el largo plazo y gana quien conozca el juego. Entonces muchas personas meten su dinero en las piscinas de liquidez, pero realmente no saben cómo funciona esa curva de liquidez y realmente no conocen muy bien cómo se reparten a lo largo de esa curva los dos tokens que aporta dentro de la pool. Y en base a eso salen perdiendo dinero. Entonces es como yo montarme a un carro sin saber de dónde está el freno, el acelerador, o incluso no saber en dónde está la palanca de emergencia. Entonces muchas personas se montan a estos vehículos sin incluso saber cómo funciona. Entonces es importante, muchachos, que comprendan muy bien desde hoy cómo funciona la liquidez concentrada en estos protocolos. Entonces, acá les coloco abajo, no se preocupen por nada de esto, estén tranquilos, realmente a unos cuantos clics todo se hará en automático con la calculadora que he desarrollado. Entonces no se preocupen con hacer análisis complejos ni decir que en este momento necesitan ser súper avanzados en matemáticas. Ya todo esto lo hacen las herramientas. Entonces vamos a empezar, muchachos, mostrándole cuáles son mis dos metodologías para que comprendan muy bien en qué se basa mi estrategia a la hora de hacer farming con pools de liquidez, con moneda volátil y estable. Es importante que desde hoy comprendan que estas dos estrategias solamente aplican para este tipo de pools, es decir, para Ethereum USDC, para Ethereum USDT, para Solana USDC, para Link USDC, para BNB USDT. Toda la moneda volátil con moneda estable aplica esa metodología. Entonces aquí es donde nace la estrategia de rebalances en Uniswap versión 3. Recuerden que no solamente lo pueden hacer en Uniswap, sino lo pueden hacer en PancakeSwap, en Orca o en cualquier otro exchange descentralizado que funcione con liquidez concentrada. Entonces, desde el inicio, ¿cierto? Desde el inicio, debemos de pensar en una estrategia que nos permita en el largo plazo optimizar los rendimientos y proteger el capital de trabajo ante retrocesos del mercado. Era lo que les comentaba hace un par de minutos. No solamente es generar todos los días comisiones, sino que también es poder que nosotros en el largo plazo cuidemos nuestro capital. De nada nos vale todos los días generar comisiones y en el largo plazo nos damos cuenta que realmente nuestro capital se desvaloriza o incluso empezamos a ver pérdidas, empezamos a ver que nuestro capital no se empieza a valorizar porque empezamos a mover más los rangos. Incluso muchas personas salen de este modelo por no conocer lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si pensamos en el largo plazo, en dólares invertidos dentro de la piscina de liquidez y más bien no pensamos en cantidad de tokens metidos dentro de la pool, esto nos lleva a hacer farming con pools de liquidez con pares, como les decía ahorita, de criptos, volátil con estable. Ya que cada vez que nos saca por el límite superior en este tipo de piscinas, la posición se convierte 100% a la moneda estable. Por eso es importante que comprendan que como mi metodología se basa en pensar en dólares a largo plazo, yo debo de armar pools con moneda volátil y moneda estable. Recordemos lo siguiente antes de empezar. Cuando salimos de rango por el límite superior de nuestra liquidez, ¿cierto? Nuestra pool, nuestra liquidez se convierte 100% a la moneda estable. Recuerden eso, cada vez que salimos de rango por el límite superior de la piscina, se convierte toda mi liquidez a la moneda estable.
Es decir, salimos con el 100% en la moneda estable con la cual pues estemos haciendo farming. En este caso puede ser USDC, USDT o incluso hay personas que lo hacen con DAI. Pero cuando nos saca por el límite inferior, recuerden que cuando nos saca por el límite inferior es cuando retrocede el precio en dólares de esa moneda volátil y allí se convierte toda la posición en la moneda volátil, es decir, acumulamos más cantidad de la moneda volátil. Pero recordemos que acá es donde empezamos a experimentar desvalorizaciones de nuestro capital en dólares, porque como aumentamos nuestra posición cada vez que el mercado va cayendo en cantidad de moneda volátil y como valen menos dólares, mi capital incluso se va a ver más desvalorizado. Entonces es importante que desde hoy comprendamos muy bien esos términos. Recuerden, muchachos, que si usted apenas está empezando con este modelo de inversión, no se preocupe por nada de esto porque más adelante va a poder entender muy bien toda esta parte o incluso más adelante va a poder entrar incluso a los programas formativos y educativos que yo ofrezco y acompaño a las personas que también desarrollan este modelo. Entonces, si empiezas de cero, no se preocupe si no ha entendido nada hasta el momento. Entonces, muchachos, si nos saca por el límite superior 100% con la moneda estable, esto nos permite que hagamos rebalances o nos movamos con rangos pensando siempre en cantidad en dólares a recuperar. Listo, de ahí nace la metodología. Entonces, ¿qué pasa? Si todas estas pools de liquidez que tienen volátil con moneda estable, cada vez que nos saca por el límite superior, indiferentemente del límite que tengas, cada vez que nos saca por el límite superior, siempre nos va a sacar con el 100% de la moneda estable. Entonces, a partir de ahí, yo ya empiezo a desarrollar una estrategia en la cual en el largo plazo me permita a mí pensar en dólares a recuperar. Listo. Entonces, de ahí nace el primer punto. Pensar en el largo plazo siempre en dólares. Incluso si mi capital se desvaloriza, yo voy a empezar a mirar de qué manera muevo mi piscina para que cuando una vez esa moneda vuelva a subir de precio, yo mínimo vuelva a salir con esa misma cantidad de dólares invertidos. Entonces, yo a partir de aquí empiezo a pensar más bien en dólares a recuperar en el largo plazo. Listo, vamos a colocar un ejemplo. Si armamos una pool de Ethereum con USDC con $1000 en un rango entre 3000 y 4000 dólares, cuando el precio de Ethereum está en 3500, ¿qué pasa si Ethereum cae a 2800? Es decir, cae por debajo de $200 por debajo del límite inferior, que en este caso el límite inferior lo colocamos acá en $3000. Pero recuerden, muchachos, que apenas el precio de Ethereum pasa de $3500 a 3000, justamente en 3000 ya tengo el 100% de mi posición, de mi liquidez en la moneda volátil. Aquí en este ejercicio lo estamos haciendo con Ethereum. En $3000 voy a tener ¿cuántos Ethereum? Según la curva de liquidez de Uniswap versión 3 o de los exchanges descentralizados versión 3, en este ejercicio, cuando me toque el límite inferior, llegado a $3000, voy a tener 0.2980 unidades de Ethereum. Listo. Si ustedes multiplican 0.2980 por $2800, que incluso fue en donde cayó el precio de Ethereum y que cayó $200 por debajo del límite inferior, justamente en este punto, mi capital en dólares va a valer ¿cuánto? $834.34. Recuerden, cuando llegó a 3000 se convirtió todo en Ethereum, pero como siguió cayendo el precio de Ethereum a 2800, ¿cuánto vale mi capital en dólares? Pues simplemente multiplican las monedas que tienes dentro de la pool, que acumuló dentro de la pool, por el precio en ese momento de la moneda volátil, sea Ethereum o otra criptomoneda. Entonces, en este caso hipotético, tenemos $834.34. Si se dan cuenta, no es que hayamos perdido dinero, ¿cierto? No es que aquí perdimos el dinero, ¿cierto? De 834 más o menos a $1000 son como 70, como $170. Entonces aquí empezamos a hablar de un término que yo llamo desvalorización temporal de mi piscina de liquidez, porque aún conservo los Ethereum. Entonces yo no estoy experimentando pérdidas. Es importante que comprendan eso. Pero, muchachos, aquí está la pregunta. La pregunta sería la siguiente. ¿Qué debo hacer para volver a armar la pool con un capital de $834? Recuerden que cuando el mercado cae, mi dinero se desvaloriza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo volver a armar esa pool con ese capital desvalorizado? ¿Y cuál debería
ser el nuevo rango o el rebalance para que cuando el precio de Ethereum vuelva a subir hasta el límite superior del rango, mi capital se vuelva a valorizar y pueda recuperar los $1000 invertidos inicialmente. Realmente esa es la pregunta que muchas personas no se hacen. Empiezan a mover sus rangos con su capital desvalorizado y cuando el mercado vuelve a subir se dan cuenta que salieron con menos dólares. En este caso, salieron con menos de $1000. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser mi nuevo rango en el cual yo debo de armar mi pool de liquidez con el capital desvalorizado para que cuando el precio, en este caso la moneda volátil, vuelva a subir en este ejercicio de Ethereum, yo vuelva a recuperar los mismos $1000? Entonces por eso la estrategia es pensar en dólares a recuperar en el largo plazo. Entonces vamos a seguir por acá. ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es ese rango en el cual yo debo armar mi piscina de liquidez? Entonces, aquí es donde ya empezamos a estudiar las dos metodologías que yo he desarrollado. Aquí la pueden ver. Recuerden que estas dos metodologías solamente aplican para pares de monedas con criptomonedas volátil y estable. Par de monedas en donde esté una moneda volátil con una estable. Entonces, tenemos dos estrategias. La estrategia de rebalance cero o RC, que vamos a llamar de hoy en adelante, o la estrategia RLP, que yo la bauticé reinyección de liquidez promediada. Y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Entonces, antes de empezar, vamos a ver la definición, ¿cierto? Vamos a ver la definición de qué trata la estrategia RC o rebalance cero. Entonces, acá les coloco una definición. RC es un ajuste del rango de precios en tu pool para proteger tu inversión inicial en dólares. Si el precio de una criptomoneda como Ethereum cae de precio, cambia los límites del rango para asegurar que recuperes tu dinero original cuando el precio suba nuevamente, que era lo que les comentaba anteriormente. En pocas palabras, ajustar el rango para salvar tu capital inicial. Listo. Entonces, eso es el rebalance cero. Recuerden que el rebalance cero es yo volver a mi punto de partida. Por eso lo llamé cero. Si yo empiezo con $1000 dentro de la piscina de liquidez y Ethereum cae de precio, la moneda volátil cae de precio, mi capital se desvaloriza, ya lo vieron. Entonces, yo pensar en dólares a recuperar en el largo plazo me permite a mí yo volver a salir en dónde? En el punto cero, otra vez en el punto de partida o en el punto inicial en el cual empecé. Listo. Entonces, primero, con un buen rebalance, recordemos que cuando yo hablo de rebalance es poder volver a reacomodar los rangos de mi piscina de liquidez, incluso con el capital desvalorizado, para que cuando el precio de la moneda volátil vuelva a subir de precio, yo vuelva a salir con la misma inversión en dólares que yo metí inicialmente dentro de la pool. Entonces, un buen rebalance, con un buen rebalance, sigues generando rendimientos incluso con el capital desvalorizado, ¿cierto? Entonces acá tenemos una de esas primeras ventajas, ¿cierto? Muchas personas se quedan paralizadas, no hacen rebalances o no mueven sus rangos porque no saben hacerlos. Entonces ahí su capital literalmente no está generando comisiones. Entonces, con esta estrategia, el capital siempre va a estar activo, incluso desvalorizado. Segundo, estarás tranquilo que en ese nuevo rango o rebalance que se haga, volverá a salir con el 100% del capital invertido en dólares al momento de la recuperación del precio de la moneda volátil. Entonces, eso es importante, que ustedes estén totalmente seguros que con ese nuevo rango ustedes vuelvan a salir en ese rebalance cero y vuelvan a recuperar la inversión en dólares. Entonces, miren muchachos, que esa estrategia es súper poderosa porque no solamente su capital va a seguir trabajando en el tiempo incluso desvalorizado, sino que también vamos a cuidar nuestro capital en el largo plazo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Si armamos una pool de Ethereum USDC con $1000 invertidos en un rango entre 3000 y 4000 cuando el precio de Ethereum está en 3500, que era el modo ejercicio que venimos trayendo, ¿qué pasa si Ethereum cae a $2800? Entonces acá ya sabemos, nuestra posición se convierte 100% en Ethereum, aproximadamente vamos a tener 0,2980 Ethereum y mi capital en dólares en ese momento va a valer ¿cuántos dólares? Simplemente multiplican 0,2980 por el precio de Ethereum al cual se encuentra en ese momento. En este ejercicio estamos colocando que el precio cayó a $2800. Entonces mi
capital pasó de valer $1000 inicialmente a estar ya en cuánto, en $834. Es decir, tenemos una desvalorización, es importante, tenemos una desvalorización, no estamos hablando de pérdida. Entonces, yo lo llamo desvalorización temporal de mi pool de liquidez. Entonces, muchachos, aquí hice ese diagrama para que lo podamos entender muy bien. Aquí podemos ver el método RC o rebalance de cero. Entonces, acá en el medio, aquí arriba, eso simplemente son mis datos iniciales en los cuales yo creé mi pool de liquidez por primera vez. Entonces, ya saben, pool Ethereum con USDC, rango entre 3000 y 4000. Y justamente en el momento que armamos la pool, Ethereum se encontraba en $3500. Entonces, vamos a empezar por acá, por el lado izquierdo de este diagrama. Y vamos a mirar acá cómo podemos leer ese diagrama de flujo. Este cuadrito que ven acá es la piscina de liquidez en donde nosotros depositamos el par de criptomonedas, en este caso Ethereum con USDC. Entonces, muchachos, aquí en esta flecha izquierda, en esa parte izquierda del cuadro, está la inyección de liquidez en dólares, ¿cierto? Que yo metí dentro de la pool, indiferentemente cómo me tocó armar la pool. Simplemente yo pienso en dólares. Entonces metí $1000 por aquí, por este lado, metí $1000. Pero muchachos, dentro de esta pool, que la llamé el pool 1, ¿qué pasa cuando el precio de Ethereum pasa de estar en $3500 y cae de precio? Acá lo estoy pintando con esta línea rojita. Cae de precio a los $2800. ¿Qué pasa dentro de la piscina? Recuerden, el 100% se convierte a la moneda volátil, en este caso Ethereum, y vamos a salir por el límite inferior con 0,2980 Ethereum. Entonces, aquí a la salida, ¿qué tenemos? En este caso hipotético, tenemos que nuestro capital en dólares se desvalorizó, pasó a estar en $834.4. Entonces, yo con este capital desvalorizado, incluso teniendo los 100% en Ethereum, yo lo que voy a hacer es volver a armar una pool con el capital desvalorizado, ¿cierto? En el mismo par, obviamente, en Ethereum USDC. Recuerden acá ya estoy en la pool 2, pero pensando de que el precio se va a volver a recuperar en el largo plazo, es decir, va a volver a subir y van a aparecer una incógnita, realmente va a aparecer una incógnita. La incógnita es la siguiente: ¿yo dónde debo de fijar mi límite superior de este nuevo rango para que cuando el precio de Ethereum vuelva a subir, mi capital en dólares pase nuevamente, ¿cierto? De 834, en el cual yo invierto a la pool, ¿cierto? Que es mi capital que vengo desvalorizado anteriormente, ¿sí? Entonces yo debo de calcular cuál es mi límite superior para que al momento de meter este dinero, una vez el mercado suba, yo vuelva a recuperar, ¿qué? Los $1000 en la salida. ¿Listo? Y recuerden que cuando el mercado vuelve a subir, mi pool me convierte todos esos Ethereum que yo venía moviendo anteriormente otra vez a la moneda estable. En este caso, convierte el 100% de la liquidez a USDC. Entonces, tenemos que estar totalmente seguros que en ese nuevo rango que nosotros vamos a rebalancear nuestra piscina, cuando llegue a ese límite superior, yo vuelva a salir con el 100% de mis dólares invertidos. En este caso, como salgo con USDC, yo calculo que debo de salir ¿cuánto? Mínimo con 1000 USDC nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, yo acá meto 1000, el mercado cayó, se desvalorizó mi dinero, salieron $834, vuelvo y armo otra pool con otro rango y apenas el mercado vuelve a subir, yo vuelvo a obtener los mismos $1000. A eso es lo que yo llamo el rebalance cero o la estrategia de RC. Entonces aquí, ¿qué debemos de calcular realmente? Debemos de calcular cuál es mi nuevo rango. El límite inferior, en este caso, ese lo podemos nosotros simplemente colocar. Como sabemos que el precio de Ethereum cayó a 2800, yo simplemente me vengo por debajo del precio en el cual yo voy a mover esa pool de liquidez, en este caso 2800, me voy un poquito por debajo. Voy a colocar acá en este ejercicio que lo moví a 2750, justamente $50 por debajo de los 2800. Entonces, si se dan cuenta, tengo todas las variables de entrada dentro de la piscina. Tengo que voy a crearla con $834. Tengo que mi límite inferior lo voy a programar justamente por debajo del precio, $50 por debajo del precio en el que se encuentra Ethereum, en este caso
Recuerden que se encuentra a 2800, entonces yo ahí fijo mi límite inferior de la pool. Recuerden, también tengo otro dato. Yo debo de volver a salir con los $1000 invertidos inicialmente dentro de la pool. Entonces yo tengo los datos de salida, pero mi incógnita es a qué precio debe de subir nuevamente Ethereum para que se cumplan estas condiciones. Listo, entonces realmente esa es mi incógnita. Entonces aquí abajo hay un resumen. Esta línea dice el rango en el cual está la pool y aparece algo muy importante que se llama la amplitud del rango de la posición de liquidez. Entonces aquí ya entramos a, digamos, a comprender otra parte, ¿cierto? Importante que pasa dentro de las piscinas, que es a medida de que el rango se amplía más, yo voy a generar menos rendimientos o menos comisiones. O pasa lo contrario. A medida de que mi rango de mi piscina de liquidez yo lo acoto más o lo reduzco, voy a generar más rentabilidades. Entonces, en últimas, me toca a mí ¿qué? Cuidar no solamente el capital, sino que también mantener un buen rango promedio para generar rentabilidades, porque pues de nada vale de que yo mueva un nuevo rango de mi piscina y que en ese nuevo rango me quede tan amplio que no genere comisiones. Entonces, en últimas, me toca buscar un equilibrio entre cuidar mi capital y también seguir generando buenas comisiones, que ahí es donde nace la otra estrategia de reinyección de liquidez promediada o RLP para mejorar los rangos, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Primero nos vamos a centrar en poder entender muy bien la estrategia RC. Listo, muchachos. Entonces voy a seguir por acá. Entonces, esta es la respuesta en el método RC. Mi límite inferior, pues yo simplemente lo coloco por debajo del precio de Ethereum. Entonces lo coloco en 2750. El límite superior, la respuesta para este ejercicio me queda en $4132. Ya vamos a ver de dónde salió eso. El nuevo rango quedaría entre 2750 y 4132. Si se dan cuenta, muchachos, la amplitud entre los rangos me queda del 33,45%. Esa amplitud siempre se mide del límite superior al límite inferior. Si se dan cuenta, al mover yo estos rangos de esta manera, mi amplitud entre rangos queda del 33%. Pero recuerden que cuando yo armé la pool, incluso acá lo pueden ver, la pool 1, cuando yo armé el rango entre 3000 y 4000, esa amplitud estaba en el 25%. Entonces, ¿qué pasó? Con el nuevo rebalance que yo hice, se amplió los rangos de la posición y esa amplitud se debe a que como el precio corrigió aproximadamente unos $200 desde los 3000 hasta más o menos los 2800, que fue el punto donde yo moví la pool, ¿cierto? Esos $200 yo los debo de compensar nuevamente con la subida del precio en Ethereum. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio muy aproximado. Si el límite superior yo lo tenía en 4000, esos $200 que yo me moví por debajo aproximadamente son los $200 que yo debo de mover mi límite superior para compensar ese retroceso que tuvo el precio de Ethereum. Aunque es un ejercicio realmente muy empírico en donde pues lo que bajó lo sumo al límite superior. No se puede hacer de esta manera porque la curva de liquidez de Uniswap no es lineal. Realmente la curva de liquidez de Uniswap realmente es una curva cuadrática. Entonces, muchachos, ¿de dónde saqué estos datos? ¿De dónde saqué mi incógnita? Recuerden que mi incógnita realmente era dónde debía de colocar mi límite superior de mi nueva posición para que una vez el mercado volviera a subir, yo volviera a salir con ¿cuánto? Con los $1000 invertidos en este diagrama. Entonces, aquí está mi incógnita resuelta. Entonces, muchachos, recuerden que esa incógnita se resuelve con lo siguiente. Ustedes van a ir a buscar el white paper de la versión 3 de Uniswap. Listo, ustedes en este white paper, recuerden que eso es un documento público. Aquí abajito se van a encontrar la curva de liquidez cuadrática de la versión 3 de Uniswap. Recuerden que también aplica para otros exchange en versión 3. Es la misma curva. Realmente los otros exchange la han copiado a Uniswap. Entonces, aquí arriba, voy a colocar por acá un zoom. Si se dan cuenta, aquí hay una fórmula y esa fórmula es cuadrática. Listo, ¿por qué sé que es cuadrática? Cuadrática es que es curva porque está elevado al cuadrado. Y acá están todas las variables que yo debo de conocer y esas variables que ven acá
son las que están dentro de la piscina de liquidez, es decir, el comportamiento natural de rebalanceo natural de las piscinas de liquidez se rigen bajo esta fórmula, pero yo también puedo aprovechar esta fórmula para saber justamente cuáles son los puntos en donde yo debo hacer los rebalances o cuáles son los nuevos rangos en los cuales yo debo de fijar para que no sea ni muy amplio, en los cuales yo no genere perdón, que no sea muy amplio, en los cuales yo ya no genere tanta rentabilidad y que tampoco sea tan estrecho que no me permita recuperar mi inversión en dólares. Entonces yo no lo puedo ni ampliar mucho ni reducirlo mucho. Realmente esta fórmula me saca el punto exacto en donde yo debo de mover mi pool de liquidez. Entonces, muchachos, esos rangos que yo acabo de calcular ahí, yo lo hice con esta herramienta que desarrollé, que es la calculadora de rebalances avanzado, ¿sí? Y esa calculadora se realizó bajo este modelo matemático. Por eso yo les decía al principio, realmente el farming no es un juego de especulación. Realmente el farming es un juego de números. Pero muchachos, yo entiendo muy bien que no todas las personas tienen esa habilidad matemática para poder leer estas ecuaciones matemáticas. Incluso es un poco difícil poder hacer esta parte. Entonces, acá yo me baso en esta calculadora para hacer los rebalances de mi pool de liquidez. Entonces, es muy fácil. Yo acá voy a empezar a meter unos datos. Voy a colocar por acá esto más grande. Voy a colocar por acá inversión inicial en dólares. Voy a empezar con este primer recuadro. Recuerden que yo empecé acá con $1000. Listo. Entonces voy a meter $1000 dentro de mi piscina. Listo. Precio actual del Ethereum. Recuerden que lo colocamos en 3500. Límite inferior, $3000. Y límite superior, $4000. Listo. Esos son los datos que yo debo de meter dentro de mi piscina. Mire que él automáticamente me calcula acá la amplitud entre rangos, que es del 25%. Yo acá empiezo a crear mi pool por primera vez. Bueno, esto acá pues ya le saca los datos en cuanto deben de meter, ¿cierto? Las proporcionalidades de cada una de las monedas. Esto no me interesa por ahora. Pero acá se dan cuenta que cuando me saca por el límite inferior, él me calcula ya con cuántos Ethereum me saca por el límite inferior. Es decir, cuando Ethereum pase de 3500 a 3000, él me dice acá que mi pool se va a convertir 100% a la moneda volátil y me va a sacar con 0,2980, que era el dato que tenemos acá pues ya dentro del ejercicio, 0,2980 Ethereum. Y por el límite superior, si se dan cuenta, me saca con 1032.14, es decir, mi capital se puede valorizar un poco. Pero recordemos que el rebalance realmente se hace es cuando me saca por el límite inferior. Realmente por el límite superior de la pool no hay tanto lío, porque incluso yo puedo salir con más dólares de los invertidos, incluso cuando pues armo la pool por primera vez. El problema es cuando yo empiezo a hacer rebalances, cuando mi capital está desvalorizado. Entonces, muchachos, si se dan cuenta, voy a llenar acá este recuadro que es el rebalance cero. Listo, la estrategia RC. Entonces, ¿cuánto vale mi capital en dólares una vez el precio de Ethereum ha retrocedido de los 3500 a los 3000? Entonces, simplemente lo que hacen es multiplicar, ¿cierto? Pues simplemente cogen acá y multiplican, perdón, multiplican 0,2980, que es la cantidad de monedas, y lo multiplican por el precio de la moneda volátil en el cual ustedes van a mover la piscina de liquidez. En este caso, si Ethereum está en $2800, entonces voy a colocar acá $2800. Entonces ahí está, 834.4 dólares vale mi dinero dentro de mi piscina. Entonces acá hay otro recuadro. Recuerde que el monto total en dólares que deseamos recuperar. Listo. Recordemos que estamos ya en esta parte. Ya tenemos la entrada, que son 834. Debemos de meter este dato. ¿Cuánto queremos recuperar? $1000. Entonces simplemente lo metemos a la calculadora. $1000. ¿Sí? Eso es lo que deseamos recuperar. Luego me dice, ¿cuál es el precio actual de la moneda volátil en el momento de mover la pool? Entonces yo le coloco acá $2800 y me dice que fije el límite inferior de la pool. Recordemos acá, debo de fijar el límite inferior de la pool, que yo lo puedo colocar justamente por debajo. Máximo hasta un 5%. Y bueno, igual eso no lo vamos a alcanzar a ver hoy acá, pero simplemente lo colocan por debajo un poco. Listo, entonces voy a colocar 2750, límite inferior. Si se dan cuenta,
Mire que acá ya colocamos todas las variables de entrada que necesitamos para resolver la incógnita que tenemos acá, en donde debo de fijar mi límite superior. Entonces, si se dan cuenta acá dentro de la simulación, yo apenas le doy acá Enter. Mire que él acá, en esta línea, me calcula nuevo límite superior. Entonces, él me dice automáticamente en dónde debo de fijar mi límite superior. Entonces, acá me dice que en 4132. Entonces, voy a colocar, voy a resolver mi incógnita, 4132. Listo, allá donde yo debo de fijar mi límite superior. Recuerden que al principio yo les dije más o menos un dato empírico. Si a mí me toca moverlo más o menos, si se dan cuenta, más o menos de $3000 al precio de 2800 son aproximadamente $200, ¿cierto? Que cayó por debajo del precio. Esos $200 que hay entre 3000 y 2800 es lo que a mí me toca aumentar mi límite superior empíricamente. Entonces, eso quiere decir que el nuevo límite superior me queda en 4200. Pero mire que empíricamente, si yo lo subo a 4200, ya mi pool me va a quedar con un rango más amplio. Entonces, yo por eso debo de calcularlo con base a la curva de liquidez de Uniswap versión 3. Mire que incluso me quedó por debajo en 4132. Por eso yo no puedo hacer esto a ojo. Por eso, esta calculadora está desarrollada bajo este modelo matemático y me permite a mí saber justamente qué punto yo debo de mover mis rangos para poder hacer bien el rebalance. Entonces aquí está, si se dan cuenta, ya la amplitud de este nuevo rebalance pasa a estar a un 33,45%, que es lo que vemos aquí. Ah, bueno, ya esa es mi incógnita también, entonces voy a colocar 33,45. Entonces, si se dan cuenta, en este rebalance, mi nuevo rango quedaría entre 2750 y 4132. Paso de estar de un 25% entre rangos a un 33,45% entre rangos. Mire que ahí se aumentó casi el 8% entre rangos. Pero muchachos, si ustedes no mueven esta posición de esta manera y ustedes de pronto acotan más el límite superior, a medida de que el precio de Ethereum se vuelva a recuperar, o más bien esa moneda volátil se vuelva a recuperar, ustedes no vuelven a salir con la inversión inicial que metieron dentro de la pool, sean estos 1000 o sean los 2000 o los que tengan acá inicialmente. Por eso yo debo de siempre jugar con la incógnita, que en este caso sería dónde debo de fijar mi límite superior para salir con $1000. Entonces ahí se dieron cuenta cómo se soluciona. Vamos a seguir por acá. Ahí está la respuesta. Ahí les acabé de mostrar pues la simulación. Listo. Entonces, listo. ¿Cómo alguien pierde dinero realmente con el farming en Uniswap versión 3? Entonces ya se los dije. Cuando mueve mal los rangos, cuando lo saca por el límite inferior de la piscina. Vamos a colocar acá unos ejemplos rápidamente. ¿Qué pasa si el nuevo rango que colocas los colocas en los siguientes límites? Vamos a suponer que usted no usa las herramientas, que usted simplemente incluso hace un análisis técnico. Ah, bueno, eso fue otra cosa. Si se dieron cuenta, yo no he sacado ninguna gráfica, no he hecho ningún análisis técnico, no he visto ni soporte ni resistencias. O sea, no he sacado una gráfica para mover mis rangos. Muchas personas lo que hacen es lo siguiente. Van y abren TradingView, ¿cierto? Abren TradingView o bueno, alguna herramienta en donde le permitan ver gráficos y simplemente lo que hacen es ir a mirar soportes y resistencias, en donde se ha movido el precio de Ethereum y simplemente empiezan a mover eso ahí empíricamente y dicen que si entre esta resistencia y ese soporte, entonces ahí mueven el rango y es donde de ahí empiezan a mover mal sus rangos. Porque recuerden que mover el rango no tiene que ver nada con este análisis técnico. Mover el rango tiene que ver es con el rebalance natural de la piscina de liquidez y con la ecuación nativa en la cual se mueve la piscina. Es por eso que yo debo de hacerlo es con ese tipo de herramientas, con calculadoras que me permitan a mí saber justamente que en ese punto, cuando el precio de Ethereum se vuelva a recuperar, yo vuelva a recuperar los mismos $1000 dentro de mi piscina. Es más, les vamos a mostrar acá. Si yo vuelvo a eliminar estos datos de aquí arriba, ¿listo? Si yo vuelvo a colocar acá, por ejemplo, 834.4. Recordemos que ese ya es mi nueva pool de liquidez. Yo la empiezo con 834.34. Precio actual de Ethereum en el cual voy a mover la pool 2800. Límite inferior
Entonces 2.750. Y yo acá en el límite superior, recuerden que voy a colocar el que pues calculó la calculadora, 2.132. Si se dan cuenta, 4.132. Miren muchachos lo que va a pasar. Apenas le dé Enter, aquí abajo, en donde está esta parte, bueno, voy a bajar por acá un poquito, en esta parte, recordemos que acá él me simula con cuántos USDC me saca apenas me toque que el precio superior, es decir, esos 4.132. Voy a darle Enter. Mire, una vez le di Enter y programé ese nuevo rebalance, mire que él acá me dice que si me saca por el límite superior, es decir, en los 4.132, ¿con cuántos USDC voy a salir? Miren muchachos, con 1.004.97. Es más, voy a salir con casi $5 de más. Eso se debe a que cuando yo desarrollé esta calculadora, yo pues le metí acá 1% de error. Entonces, mire que incluso acá estoy cubierto un poquitico. Pero justamente en 4.132, si se dan cuenta, en 4.132, allá es donde realmente debe subir el precio nuevamente de Ethereum para que dentro de mi pool se vuelva a valorizar y yo vuelva a salir con mínimo los $1.000 invertidos. Entonces, miren, ahí se dieron cuenta que incluso otra vez metiendo los datos aquí arriba, para yo volver a rearmar la pool, me di cuenta que salgo con los $1.000. Entonces, por eso yo les decía que esto no es de estar adivinando ni especulando, realmente esa es la matemática. Y esto está desarrollado bajo esa ecuación, bajo ese modelo matemático que les he mostrado. Aquí se dan cuenta de los $834, la herramienta me dice que pues debo de armarla de esta manera. Mire, 95% en Ethereum y 4.83 en USDC. Entonces solamente me toca vender de los $834, solamente me toca vender desvalorizados $40.28 para volver a obtener esa proporción y volver a armar la pool de liquidez en estos rangos que me arrojó la calculadora en el rebalance de cero. Entonces, mire, muchachos, que pues es muy fácil con la herramienta. Mire que si se han dado cuenta, no necesito usar gráficas, ni especular, ni indicadores de saber en dónde coloco los nuevos rangos. Entonces, normalmente las personas hacen eso. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si el nuevo rango que colocas está entre los siguientes rangos? Acá colocó 4 ejemplos. Vamos a colocar esos 4 ejemplos. Los coloqué aleatoriamente. Listo. Simplemente eso es lo que hacen normalmente las personas. Dicen, es que mi nuevo rango, entonces lo voy a fijar entre 2.700 y 3.300. O entre 2.600 y 3.500. O entre 2.650 y 4.000. O entre 2.700 y 4.500. Si se dan cuenta, normalmente ustedes, la mayoría, hacen esto. Van y dicen, voy a generar acá este nuevo rango porque este es mi análisis técnico, y lo hacen de esta manera. Una vez ustedes hacen esto de esa manera, ¿cierto? Vamos a meter esos datos al simulador, listo, para que vean lo que va a pasar. Entonces aquí está el primer rango, 2.750. Recuerden que el capital desvalorizado es el mismo, 834.4. Precio actual de Ethereum sería el mismo, que es 2.800. Simplemente lo que va a empezar a cambiar son los rangos. Entonces vamos a simular este primer escenario. Si ustedes colocan entre 2.750 y 3.300, voy a colocar 2.750 y 3.300. Miren lo que va a pasar, muchachos. 3.300. Y se dan cuenta. Si le doy Enter, ¿con cuántos dólares lo saca por el límite superior? Miren que en esta simulación yo ya sé que si usted lo programa en este rango y lo acota nuevamente, usted vuelve a salir, si el mercado se vuelve a recuperar, usted vuelve a salir con $898.55. Entonces, si se dan cuenta, salieron con menos de los $1.000 invertidos en ese rango. Entonces, voy a anotarlo por acá. 898.55. 898.55. En este caso serían USDC. Listo. Entonces, muchachos, mire, si ustedes hacen este rebalance, mire que salen con menos de $1.000. Listo. Vamos a seguir vamos a hacer este segundo ejercicio. Bueno, amplitud entre rangos de este. Amplitud entre rangos. Mire que la amplitud queda en un 16.67. Vamos a colocarlo acá para que nos quede completo. 16,67. Si se dieron cuenta, lo lógico es que amplíe el rango para compensar esa desvalorización. Pero mire que incluso me está quedando por debajo del 25% en el cual yo tenía armada mi primer pool. O sea, yo ya ahí me doy cuenta que está mal. Incluso mire que ahí ya me saca con menos dólares. Porcentaje entre rangos, ahí está, 16,67%. Voy a pintarlo por acá en amarillito para que nos quede dentro del ejercicio. Listo. Vamos a simular ese segundo rango.
2.600 y 3.500. Entonces alguien viene acá y dice, no, entonces yo lo voy a hacer entre, perdón, nuevamente, 2.600 y 3.500. Entonces coloco acá 2.600 y luego coloco 3.500. Listo. Entonces, si se dan cuenta acá abajo nuevamente, mire que si lo saca por el límite superior, es decir, si el precio de Ethereum pasa de 2.800 a 3.500, ¿con cuántos USDC lo va a sacar de nuevo? Mire que acá ya cambia. Aquí sale un poquito mejor este rebalance. 907.65. 907. Se va a colocar por acá. 907,65. Recuerden que eso es USDC, ¿cierto? Y el porcentaje entre rangos, según esto, quedaría en 25.71. Entonces mire que 25.71. Si se dan cuenta, lo saca con menos dólares invertidos. O sea que este rebalance tampoco se debe de hacer, ¿cierto? Recuerden que yo debo de buscar son los $1.000. Listo. Entonces, eso tampoco, ese segundo ejemplo, perdón, ese segundo ejemplo tampoco aplica. 25% entre rangos tampoco aplica. Vamos para el ejercicio número C. Si alguien mueve el pool entre 2.650 y 4.000, vamos de nuevo por acá. Entonces ya alguien dice, 2.650 y 4.000. Normalmente eso es lo que hacen ustedes, muchachos. No van a decir que no, porque eso también yo lo hacía al principio. Entonces aquí, de nuevamente la herramienta, ¿con cuántos USDC me saca? Este está un poco mejor. 974 USDC. Entonces, este con 974 USDC. Mire que ese ya se acerca un poquito más a 1.000. Pero incluso, si lo programa así, también está perdiendo unos dólares de valorización del dinero dentro de la pool. Recuerden que yo debo salir con $1.000. Entonces, ese tampoco sirve, ¿cierto? Vamos a calcular este último escenario. Vamos a calcularlo por acá. Bueno, porcentaje entre rangos. Recordemos que este quedó entre 33.75. Entonces voy a colocar acá. Amplitud entre rangos 33,75%. ¿Listo? Y vamos a pintar este último escenario. Vamos a simularlo entre 2.700 y 4.500. Entonces aquí, alguien dijo, no, yo la voy a mover entre 2.700 y más bien $4.500. Listo. Si se dan cuenta, aquí abajo, ¿con cuántos USDC me saca? Con 1.040. Bueno, aquí ya me saca con $40 de más, ¿cierto? Incluso se me valoriza la pool con 1.040. Listo. Si se dan cuenta, salgo con $40 de más si lo muevo de esta manera. Pero muchachos, esto es bueno y malo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo debo de pensar siempre en dólares a recuperar. Y los dólares a recuperar dentro de esta primera piscina son 1.000. Aunque no está mal, voy a salir con $40 de más. Eso lo que hace es ampliar más el rango. Si se dan cuenta, la amplitud de este rango me queda en el 40%. Si se dan cuenta, aunque salgo más valorizado, yo voy a generar ¿qué? Menos comisiones, porque esa amplitud me va a quedar mucho mayor. Entonces yo en últimas, ¿qué es lo que busco realmente? Busco que justamente me saquen donde en $1.000, en 1.000 USDC, y que justamente yo al momento de mover el rango, me saque con cuánto, con los $1.000, ¿cierto? Que yo esté justamente seguro que al momento de yo mover ese rango, me saque con $1.000. Y entonces el rebalance ideal, ¿cuál es? Pues el rebalance ideal fue el que calculamos ahorita acá, en el rebalance cero, que es entre 2.750, si yo acá vuelvo y lo pinto, 2.750 y 4.132, que fue el que me sacó el simulador acá. Recuerden que esto lo hace automáticamente. Mire que si yo coloco sus límites arriba, mire que aquí me queda el rango en 33.45, pero mire que justamente me saca con 1.004.97 USDC. Mire que es muy aproximado a los $1.000. Recuerden que yo acá tengo un margen de error, pues metí por acá, simplemente para salir con un poquito más de dólares. Pero mire que eso me permite no armar la pool en 40%, como pasó en este último ejercicio, 40% entre rangos, que me saquen 1.040. Más bien que me saquen 1.004, pero justamente mire que mi límite inferior, si se dan cuenta, mi límite inferior queda en 4.132 y queda en un 33% entre rangos y no en un 40%,
como pasó en el caso hipotético de este ejercicio número 3, en donde habíamos plasmado colocarlo en 4.500. De 4.500 bajarlo a 4.132 es harto. Entonces, mire que muchachos, yo de esta manera sigo generando mayores comisiones, incluso con el capital desvalorizado, pero tengo la certeza real que si lo muevo de esa manera, yo mínimo voy a recuperar la inversión en dólares dentro de mi piscina. Entonces, ese es el poder de la estrategia de rebalance cero. Entonces, vamos a seguir con la segunda estrategia. Para mí, esa es la estrategia más poderosa que cualquier persona debe de entender y conocer a la hora de hacer farming con criptomonedas. Para emplear en un mercado bajista, para emplear ante una corrección muy fuerte del mercado o para gestionar una pool de liquidez de rango estrecho. Para mí, si alguien comprende muy bien esa estrategia, ya está ganador a la hora de hacer farming. Incluso esa es la estrategia más poderosa. Entonces vamos a entender de qué trata la liquidez concentrada. Entonces acá vamos a ver la definición. Entonces recuerden, RLP simplemente son las siglas de reinyección de liquidez promediada, que pues así bauticé yo esta estrategia. Entonces vamos a mirar por aquí la definición. RLP es añadir más dinero a tu pool y ajustar el rango cuando el precio cae, minimizando el ancho del rango. Entonces, en últimas, ¿qué me permite a mí reinyectarle dinero a la pool? Me permite estrechar más el rango de operación. Listo, es como cuando ustedes hacen holding, que cuando compran una moneda aquí arriba y ella cae, compran acá abajo y lo que hace es promediar el precio de entrada. En el farming es muy parecido. Cuando usted le reinyecta liquidez, cuando su pool se desvaloriza, eso lo que hace es ajustar más sus rangos, pues vas a generar más rentabilidad, pero no tienes que esperar a que el precio de Ethereum, en este caso cualquier moneda con la cual usted lo está haciendo, suba de nuevo por allá ese límite superior del rebalance cero. Es más, vamos a mirar cómo nos queda reducido el rango. Entonces, esa es la estrategia más poderosa que yo he podido desarrollar y esto simplemente se desarrolla entendiendo ese modelamiento matemático de la curva de liquidez versión 3 que les mostré en el white paper de Uniswap. Entonces, esto no solamente te permite seguir generando rentabilidades, sino que también ayuda a que tu capital invertido se recupere mucho antes al aprovechar las subidas futuras, ¿cierto? Entonces no me toca esperar a que suba el rebalance cero, ¿sí? Sino que más bien yo le reinyecto liquidez, ajusto el rango y me toca esperar mucho más abajo. Entonces eso también me permite en el tiempo no tener que esperar a que el mercado vuelva a ser alcista, porque eso pasa muchas veces, que las personas se quedan atrapadas y no tienen las metodologías o las estrategias y simplemente dicen, vamos a quedar ahí holdeando eso ahí, o se quedan con el capital inactivo y no se dan cuenta que aquí están perdiendo una gran oportunidad de seguir generando comisiones, incluso sin tener que esperar a que pues, el mercado vuelva a ser alcista. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, añade dinero, reduce el rango y acelera la recuperación de tu inversión en dólares. Listo. Entonces acá está el otro diagrama. Mire que es el mismo diagrama que veíamos ahorita, simplemente que aquí se le agregó en este segundo movimiento en la pool 2, mire que acá se le agregó la reinyección de liquidez, el RLP, la estrategia RLP. Entonces, esta nueva posición, ¿yo cómo la voy a crear? Pues con los $834 que yo venía de mis Ethereum desvalorizados de la pool anterior, los voy a inyectar acá, pero le voy a sumar en este ejercicio, le voy a sumar $200. Listo. Pueden ser 100, pueden ser 200, pueden ser 300. Eso ya va a depender mucho de qué tanta liquidez ustedes dejen a la hora de hacer una buena planeación dentro de la creación de sus piscinas de liquidez o de qué tanta liquidez también disponen a futuro. Listo. Entonces, mire que esta segunda pool yo la creo con el capital que vengo desvalorizado de la pool anterior, le hago una reinyección adicional de mi billetera. Listo. De nuevo, mi incógnita aquí es volver a calcular mi límite superior. Listo. Voy a mantener mi límite inferior en 2.750. Pero muchachos, recuerden que ya la salida, ¿cierto? La cantidad en dólares a recuperar ya no van a ser 1.000, que son esos que yo invertí inicialmente. Ya debe de ser ¿cuánto? 1.000 que yo invertí inicialmente más 200 que le reinyecté justamente cuando hice el movimiento de esta segunda pool de liquidez.
Entonces, en últimas, yo debo de estar totalmente seguro que cuando calcule mi límite superior de la pool, yo salga mínimo con la sumatoria de 1000 más 200, que fue lo que yo le reinyecté. Es decir, este nuevo rango debe de estar justamente, o se debe programar justamente para que cuando el precio de Ethereum vuelva a subir a este punto, yo vuelva a recuperar $1200, que sería 1000 que inyecté al principio más los $200 de la estrategia de reinyección de liquidez. Entonces aquí lo mismo, el rango sería el mismo, pero acá, muchachos, vamos a aplicarle $200 de reinyección. Entonces, simplemente, muchachos, es muy sencillo. Yo bajo acá la calculadora, no muevo los datos acá arriba, me meto acá. Si se dan cuenta, estos datos que ven acá son justamente estos mismos. Mire, 4132 son los mismos, pero mire que esta celda en verde está en cero. Eso quiere decir que pues, no tiene reinyección. Si yo acá coloco $200, miren lo que va a pasar, muchachos, acá, en donde dice nuevo límite superior, donde dice 4132. Si yo le doy enter, mire que automáticamente me bajó a 3871. Lo voy a pintar por acá en un colorcito moradito para que lo vean. Listo, mire que me voy a devolver. Si no le reinyecto liquidez, si no le reinyecto los 200, queda en 4132. Si le reinyecto los 200, me queda en 3871. Entonces, miren, muchachos, que esta estrategia me permite a mí reducir mi límite inferior. Por ende, como bajo mi límite superior, el porcentaje entre rangos cambia. Listo, mire que aquí paso de estar de un 33.45 en el rebalance cero a estar en cuánto, en un 28.96. Y a medida que ustedes le reinyecten más dinero a la pool, pues más van a reducir el rango. Vamos a suponer que reinyectó, no sé, $500. Listo. Mire que ya bajó al 24. Y mire que ya el límite superior bajó de 4132 a cuánto, a 3633. Entonces, mire que esta estrategia realmente es súper poderosa para hacer rebalances cuando el capital se desvaloriza mucho, cuando hay retrocesos fuertes del mercado, o incluso para hacer planeaciones estratégicas para operar pools de rango estrecho, muchachos. Entonces, ahí pueden ver la estrategia RLP con reinyección de liquidez promediada. Entonces, aquí está la respuesta. Límite inferior 2750. Límite superior de la pool. Bueno, 3871. Recordemos que volvamos acá. $200. Listo. $200 del ejemplo. Límite superior 3871. Y se pueden dar cuenta. Porcentaje o amplitud entre rangos 28.96. Listo, 28.96. Entonces, miren, muchachos, si se dan cuenta, en este ejercicio vamos a hacer las dos comparativas. Si yo aplico el método RC, listo, el porcentaje o la amplitud entre rangos me queda en el 33.45%. Es decir, no reinyecté dinero, pero estoy justamente seguro que ahí vuelvo a salir con los $1000 invertidos. Pero en el método RLP, si le reinyecto 200, mire que mi límite superior baja de 4132 a 3871, pero mi amplitud entre rangos también se reduce. Mire que se reduce del 33 al 28%. Listo. Y mire que esa estrategia es súper poderosa porque no solamente me permite a mí hacer rebalances rápidamente, sino que me permite a mí reducir los rangos. Como al reducir los rangos puedo generar más comisiones, pero fuera de generar más comisiones, a mí no me toca esperar a que el precio suba más, es decir, no suba a 4132. Entonces, eso también me permite en el tiempo poder seguir generando buenas rentabilidades, pero incluso la recuperación de mi capital en dólares va a ser mucho más abajo. Entonces, esa estrategia es una de las más poderosas realmente que yo he podido desarrollar. Y esto es gracias realmente a la curva de liquidez de Uniswap. Listo, a que podemos nosotros calcular todos estos escenarios en base a esta curva de liquidez, gracias a que podemos de aquí poder hacer los cálculos. Recordemos que pues la calculadora pues simplemente trae los datos de allá y listo. Entonces vamos a seguir por acá, muchachos. Vamos a mirar unas conclusiones finales. Es importante que concluyamos, o sea, realmente qué podemos concluir y por qué es tan poderoso esta metodología de rebalances dentro de nuestras piscinas de liquidez. Entonces, lo primero, simplifican la toma de decisiones para las personas novatas. Si se dan cuenta, es muy difícil que alguien novato vea toda esta parte fundamental y matemática que hay detrás del protocolo y pues, como les mostré ahorita, empiezan a mover mal sus rangos e incluso
se colocan a ver gráficas que ya saben que no es necesario para hacer rebalances. Entonces, esta metodología y esta herramienta lo que hace es simplificar las decisiones de las personas novatas. Si se dieron cuenta, solamente me toca introducir las casillitas en verde y hacer lo que me diga la calculadora realmente. ¿Listo? Entonces, simplifica la toma de decisiones para personas novatas. Entonces, RC y RLP ofrecen un marco claro con pasos definidos, ajustar rangos o reinvertir, que elimina la complejidad matemática. Si se dieron cuenta, es un poco como complejo la fórmula y la matemática que hay detrás del protocolo, pero con estas herramientas simplemente podemos, ¿cierto? Minimizar esa complejidad y pues simplemente hacer lo que nos diga la herramienta. Listo, permitiendo a las personas principiantes gestionar las pools con confianza y éxito, sin necesidad de experiencia avanzada. Entonces simplemente aprenden a armar su pool de liquidez y en base a esta herramienta hacen sus rebalances llegado a los escenarios si el precio retrocede en el tiempo. Segundo, fomentan una mentalidad proactiva y educativa. Listo, muchas personas se quedan paralizadas ante los retrocesos y se quedan con los Ethereum o con la moneda holdeando dentro de la pool. Entonces, ese tipo de estrategias lo que hacen es fomentar la mentalidad de los inversores. Entonces, RC y RLP enseñan a los usuarios a monitorear sus pools, ¿cierto? Y a reaccionar estratégicamente. O sea, si a mí me sacó por el límite inferior, si lo tengo desvalorizado, ¿cómo debo de mover? Lo mismo que vieron ustedes aquí que yo hice, ¿cómo debo de actuar para que no se queden paralizados? Entonces, esto es una manera muy eficiente de que ustedes sigan generando rentabilidad. Recordemos que el farming, muchachos, realmente el fuerte de esto es seguir generando comisiones incluso con el capital desvalorizado. Y de esta manera nosotros garantizamos en el tiempo que no vamos a perder dinero haciendo unos buenos rebalances. A diferencia de enfoques pasivos que dependen de la suerte, muchas personas ahí dejan eso a la suerte, arman sus rangos y luego se dan cuenta que pierden dinero con esa parte. Otra conclusión, protegen el capital inicial en cualquier retroceso. Si se dieron cuenta, si ustedes aplican esta estrategia o estas dos estrategias, ustedes van a estar totalmente seguros que van a cuidar su capital ante cualquier retroceso del mercado. Entonces, aquí está. RC y RLP aseguran que tu inversión en dólares se recuperen ajustando los rangos tras las caídas del mercado, minimizando pérdidas permanentes. Es decir, cuida tu capital de trabajo. Entonces, muchachos, no solamente se enfoquen en ganar rendimientos todos los días y como locos mover sus rangos en rangos estrechos. Liquidez concentrada significa que vamos a ganar más dinero entre más tengamos concentrada la liquidez, pero no necesariamente quiere decir que tengamos que ahora estar ajustando los rangos porque ya se dieron cuenta que pierden capital en el largo plazo. Es decir, su capital en dólares no se vuelve a recuperar. Otra conclusión, aumentan la rentabilidad con reinversión estratégica. Muchachos, si nosotros reinvertimos dinero a la pool, no solamente minimizamos los rangos, sino que vamos a generar mayores rentabilidades también dentro de la piscina, porque pues se está aumentando también de algún modo el capital. Entonces, la estrategia de RLP aprovecha las caídas para añadir liquidez, reduciendo el rango y generando más comisiones, superando estrategias pasivas. Recordemos que una estrategia pasiva es yo no hacer nada o ampliar mucho los rangos también. Entonces, pues de nada sirve también, digamos, no hacer nada con estos modelos. La idea es entender muy bien cómo funciona la matemática detrás del protocolo. Listo. Otra conclusión, adaptan los rangos a la volatilidad del mercado. Muchachos, si se dan cuenta, la gestión emocional de a todas estar metidos en el mercado, de hacer las cosas mal, pasa a un segundo plano. Entonces, aquí no importa si el mercado sube o baja, simplemente si subió, pues moví los rangos, si bajó, lo hago en base a la calculadora y muevo los rangos de esa manera. Entonces, eso me va a permitir adaptar los rangos ante cualquier volatilidad del mercado. Entonces, eso es muy poderoso porque siempre voy a estar generando comisiones en el corto plazo. Entonces, ambos métodos ajustan dinámicamente los límites, tanto el superior como el inferior, manteniendo la liquidez activa y evitando pérdidas futuras. Entonces, mire que si se dan cuenta, mi liquidez, aunque esté desvalorizada, cuando yo hago esos rebalances, pues mi capital siempre está generando comisiones y no está quieto sin generar nada. ¿Listo? Vamos a mirar otros. Reducen el riesgo de inactividad de la pool, lo que pues les decía ahorita, que a diferencia de rangos fijos que las personas dejan muy amplios,
o pues que incluso generan también en rangos estrechos, quedan paralizados ante retrocesos del mercado y dejan sus pool inactivas y simplemente esperan a que el precio vuelva a subir por arte de magia sin tener una estrategia clara. Entonces, aquí van a poder reducir esos riesgos de inactividad de su dinero. ¿Listo? Enfocan la gestión en dólares a largo plazo, lo que ya veníamos mencionando ahorita. Al priorizar el valor en dólares sobre las cantidades de tokens, es decir, yo acá no pienso en cantidades de tokens, si se dieron cuenta, yo en ningún momento dentro de los análisis dije, es que tengo que tener tantas unidades de Ethereum o tantas unidades de USDC. No, yo solamente dije, ¿cuánto meto en dólares? ¿Cuánto me toca sacar en dólares? ¿Cuánto tengo en dólares? ¿Y cuánto debe ser mi nuevo rebalance en dólares? Yo en ningún momento pensé en cantidades de monedas, si se dieron cuenta. Listo. Lo otro, optimizan comisiones con rangos estrechos. Entonces recordemos que la estrategia RLP minimiza el ancho del rango, maximizando las ganancias por unidad de liquidez en pools con monedas volátil y estable con alto volumen. Entonces, muchachos, la estrategia de RLP es súper poderosa para hacer farming con pools de rango estrechas. Y a medida que pues, el precio se va moviendo, yo voy aplicando la estrategia. Listo, hago una buena planeación, dejo un capital en mi billetera para aplicar la estrategia de rebalances y simplemente generar altas rentabilidades en el corto plazo. Entonces es muy importante. Lo otro, facilitan la recuperación tras caídas severas del mercado. Ya saben que ambas estrategias permiten recuperar el capital invertido más rápido, ¿cierto? En semanas tras un ajuste, superando la espera pasiva de un mercado alcista. Muchachos, imagínense ustedes tener su capital desvalorizado y no sé, tener que esperar 6 meses, 4 meses o un año para esperar otra vez a que el precio vuelva a subir. Entonces, con estas estrategias, yo soy mucho más proactivo, más inteligente, más estratégico. Incluso sigo generando comisiones mientras el capital se vuelve a valorizar, pero estratégicamente muevo mis rangos para seguir generando comisiones. ¿Listo? Otra, son flexibles para diferentes escenarios. Entonces, lo mismo funciona tanto para retrocesos como para subidas adaptadas a tendencias históricas. Como se dan cuenta, muchachos, es importante, bueno, más adelante ustedes van a entender muy bien que cada vez que hagan farming con un par de criptomonedas, si lo hacen con la moneda volátil, es importante que también estudien muy bien cómo ha sido el comportamiento de esa moneda en el tiempo, incluso en años, para que también adapten la estrategia a estos rebalances y tengan una visión más amplia de lo que están haciendo. Listo. Minimizan costos con planificación. Entonces, muchachos, recuerden que al usar reservas de liquidez en capas 2, listo, en este caso si están en Ethereum, pueden hacerlo con Polygon, Arbitrum o Optimism. Recordemos que debido a que debemos estar haciendo rebalances, listo, pues ahí nos vamos a ahorrar comisiones en las tarifas de la red. Recuerden que si están en Ethereum y ustedes van a estar aplicando estrategias de rebalances, pues se les va a ir más dinero en pagar comisiones. Entonces es importante que también estas estrategias la puedan ajustar más bien no en hacerlo directamente en Ethereum, sino en capas 2 como Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, entre otras blockchains. Ya si lo hacen en Solana o en la Binance Smart Chain con PancakeSwap o con Orca, pues ya ustedes evalúan, ¿cierto? Que tanto tienen que mover sus pools, que tanto están las tarifas de las comisiones para que pues puedan aplicar también esta estrategia. ¿Listo? El otro, muy importante para mí, ese es el más importante, empoderan al usuario con control activo de sus fondos. Muchachos, si se dieron cuenta, yo aquí no estoy especulando, yo con la herramienta simplemente muevo los rangos donde él me dice que debo de fijarlos, simplemente debo de ya creer que existe una curva de liquidez y que esa herramienta se desarrolló bajo esta curva y que realmente eso funciona, muchachos. Eso no es que me lo estoy inventando. Ya llevo 4 años haciendo farming en la versión 3 y siempre ha funcionado, siempre ha funcionado. A mí y a todas las personas de mi comunidad ha funcionado hacer estos rebalances. Entonces, esto también empodera al usuario, los empodera a ustedes para tomar unas buenas decisiones. Entonces, para mí, esa es la más importante. A diferencia de estrategias automáticas o pasivas, la estrategia RC o RLP dan a los liquidity providers o a los proveedores de liquidez o a las personas que hacemos farming el control para gestionar riesgos y maximizar ganancias basándonos en datos y simulaciones. Si se dan cuenta, yo puedo simular cualquier escenario de retrocesos, de subidas, incluso de planificación dentro de mis piscinas de liquidez. Esa herramienta, más adelante, para los que pues, ya quieran optar por utilizarla, aquí en modo automático, aquí abajo,
esta herramienta nos permite a nosotros planificar muy bien la estrategia de RLP y poder hacer proyecciones futuras de caídas de precio en la moneda volátil. Recuerden que no solamente lo pueden hacer con la moneda de Ethereum, lo pueden hacer con cualquier otra moneda volátil, Solana, BNB, Link, listo, otras monedas que ustedes están haciendo farming, pero siempre que tengan volátil y estable, listo. Entonces acá vamos a poder hacer proyecciones y vamos a planear muy bien la estrategia de nuestras piscinas. Incluso, muchachos, cuando crean la pool por primera vez, yo acá tengo otras metodologías, que es la 1030 o la 1040, que me permiten a mí también cuidar mi capital en dólares al momento de yo armar la piscina, incluso por primera vez. Entonces, incluso desde la primera vez que ustedes armen su pool, tienen que colocar mucho cuidado y a partir de ahí saber realmente qué es lo que van a hacer de ahí para adelante. Muchachos, recuerden el dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, desde el principio debemos saber qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Con mi estrategia. Entonces, incluso crear la pool por primera vez, aunque suele ser fácil, aunque normalmente una persona que ya sepa de cripto un poco es muy fácil de, digamos, de crear una pool. Lo difícil es lo que viene ahí para adelante, ¿listo? Entonces, es importante que comprendan muy bien esa parte. Entonces, muchachos, hasta aquí llegamos con la clase de rebalance. Si se dan cuenta, esa información es súper poderosa. Incluso, como les mencioné al inicio de la clase, por primera vez revelé las dos metodologías que me han permitido a mí generar comisiones a lo largo de estos 4 años con la versión 3 de Uniswap y de los exchanges centralizados versión 3, y que no solamente me ha permitido a mí generar comisiones todos los días, sino que me han permitido a mí cuidar el capital mío y también de las personas que yo les gestiono ese tipo de fondos. Entonces, muchachos, les voy a mostrar por acá para que las personas que están interesadas en adquirir estas herramientas pues puedan hacerlo. Y pues, muchachos, si usted de pronto no entendió nada de lo que hoy vimos acá, recuerden que esto ya es muy avanzado, es más avanzado, y esta herramienta pues van a poder optar por tener a personas que ya saben hacer farming. Si usted es una persona que quiere desarrollar ese modelo, que quiere generar ingresos pasivos con criptomonedas todos los días, pues ya vas a poder entrar a otra formación conmigo, sea que la haga de manera general, pregrabada, o sea que lo haga con acompañamiento personalizado, va a también poder hacerlo dentro de la comunidad. Listo, recordemos que tenemos la comunidad de FIPRO Club, en donde enseñamos desde cero hasta avanzado estos modelos de inversión, incluso con acompañamiento personalizado. Ya les voy a mostrar por acá los planes y les voy a mostrar las ofertas que he podido, las ofertas que desarrollé más bien para que pues puedan revisar y optar por entrar a los programas educativos. Muchachos, realmente he visto muchas personas que pierden dinero con eso por no tener una metodología y una estrategia. Lastimosamente, vienen y me buscan después de haber perdido mucho dinero. Entonces, muchachos, si usted es una persona que tiene un capital que es relativamente grande, o que usted no se siente en la confianza de hacer este modelo de inversión, o que ya ha experimentado pérdidas, incluso en este momento, si se dan cuenta, el mercado ha estado volátil en el último año. Si usted en este momento está experimentando pérdidas, es porque esto lo desconocía. Incluso, como les dije al principio, yo tampoco sabía hacer nada de esto. Es más, no existe un manual, no existe una herramienta, no existe una metodología exacta en la cual pues esto se pueda desarrollar. Recuerden que estas dos metodologías yo las he desarrollado estudiando muy bien la curva de liquidez de Uniswap y desarrollando estas herramientas. Y pues la experiencia, muchachos, el tema de mover, de perder, de ensayar, ¿cierto? Entonces es importante que comprendan esa parte, muchachos. Entonces no esperen a que pierdan dinero con estos modelos, más bien edúquense, tomen las herramientas, tomen los aprendizajes, tomen las metodologías y les va a salir mucho más favorable en el tiempo poder recibir este tipo de información. Entonces, muchachos, recuerden que esta calculadora que vamos a ver acá, voy a pasarle la oferta de la calculadora de rebalances avanzado para que pues, personas que ya quieran entrar a este programa de rebalances puedan hacerlo. Recuerden que el programa de rebalances avanzado es para personas que ya hacen farming con criptomonedas y que en este momento están experimentando pérdidas y no tienen una estrategia clara. Aquí no vamos a enseñar a hacer farming, ni a escoger pools, ni a enviar fondos. O sea, se supone que usted ya sabe hacer todo eso para adquirir este programa. Ya si no sabe nada y está empezando desde cero, pues ya va a poder empezar
a estudiar en los programas que tenemos desde cero. ¿Listo? Entonces aquí está. Potencia tus estrategias con farming con herramientas profesionales.